Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es, la verdad, muy importante, que nosotros vemos que surge en, en todos, en todas las personas. Hoy por hoy hay algo de este tema que siempre está ahí en la sociedad y que nos está involucrando a todos sobremanera, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que es un tema del vacío existencial, lo que Nietzsche también llamaba nihilismo. Vamos a conversar sobre esto con el licenciado Felipe San Román. Él es psicólogo, así que bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muy contento de compartir este espacio contigo. Nuestras conversaciones son muy enriquecedoras para ambos, creo, y nada, muy contento. Sí, Y con bueno, todo tu público también, perdón. sí. Y Felipe, contame, vos tenés un canal de YouTube donde hace poco empezaste a hacer una serie de entrevistas y tenés, bueno, ya bastante material que yo por ahí lo voy escuchando y la verdad que es muy interesante porque conseguís personajes que son, la verdad, muy interesantes y que enriquecen un poco la visión, ¿no? de las cosas. Así es, ¿no? Y claro, he tenido la suerte, ¿no? De toparme con personas como tú, ¿no? Como Jonathan Ramos, como, no sé, digamos, distintas personas que creo que tienen una aproximación importante a problemáticas actuales que nos interpelan y que problematizan nuestra forma de vivir actual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que a mí también fue un gusto conocerte porque realmente compartimos algunas cosas que en el fondo nos unen y que realmente llevar un mensaje hoy por hoy con tanta responsabilidad que uno tiene por estos medios, es importante hacerlo, asumir esa responsabilidad y hacerlo de la mejor manera. Así que bueno, Felipe, quería que empecemos a conversar sobre este tema que es el vacío existencial. Me gustaría que empecemos básicamente por lo primero, que es los hechos, y que me cuentes cómo es que vos estás viendo esto en los casos clínicos, o sea, en tu práctica, si es que se da de hecho un vacío existencial o no, si vos, y ya vamos a ir viendo qué es ese vacío existencial, pero a priori, si vos podés identificar que haya problemas en personas puntuales o este tipo de, en principio le voy a llamar de sentimiento, ¿no? Que uno tiene como de vacío. Bueno, yo creo que es transversal, ¿no? Es muy raro, creo, vamos, no sé cómo era antes, digamos, eh, mi práctica clínica no es tan antigua, ¿no? Pero, digamos, dentro de los 10 años que vengo viendo pacientes, creo que algo muy común es eh, que las personas estén un poco confundidas, no sepan bien qué deberían de estar haciendo o no, que tengan siempre esa pregunta de, pero ¿qué hago? ¿No? No tener un propósito claro, ¿no? Preguntarse si lo que están haciendo tiene o no sentido. Em, a veces centrándose en los elementos materiales que tienen en su vida, ¿no? A veces más, a veces menos, pero siempre es como, bueno, tengo todo esto, pero ya, ¿y qué más? ¿No? O sea, no me falta nada en teoría, pero ¿qué más hago? ¿No? Em, por un lado eso, por un lado creo que también hay otros síntomas importantes que señalan a esto también, ¿no? Que son como mucha prevalencia de adicciones, ¿no? Si no son las adicciones más tradicionales, alguna sustancia, ¿no?
también puede ser adicciones a videojuegos, ¿no? O a las redes sociales, ¿no? Entonces es como una especie de escape o necesidad de escape, ¿no? Digamos, su vida les resulta de algún modo o demasiado dolorosa o confusa en fin, ¿no? Los angustias de cierta manera y esto los lleva a refugiarse, ¿no? En alguna especie digamos, si no es una sustancia, un mundo ficticio, o, ¿no? Algo de esto, siempre hay. Inclusive en ideologías, que bueno, es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Mucho fanatismo con respecto a algunas causas, ¿no? Sin pensar demasiado si esa causa realmente vale la pena, si tiene sentido, si tiene como coherencia, sino simplemente como sumergirse de lleno en una causa un poco para también un poco huir de hacerse preguntas, ¿no? De estar consigo mismos un poco. Eso es creo que principalmente lo que se puede ver en la clínica, ¿no? Vos sabés que dijiste algo, entre todo lo que estás mencionando, algo que me interesa, porque mencionaste que en teoría las personas no les falta nada, pero algo falta. Entonces, esta palabra falta es muy cara a la psicología, evidentemente, sobre todo con Lacan. Entiendo que es bien, es muy interesante cómo es que, sobre todo esta, como te digo, esta corriente lacaniana, pone la falta como algo fundamental de la persona. Y es cierto que claramente cuando uno va a buscar lo que le falta a la materialidad, al mundo, podríamos decir, o a uno mismo, sin entender lo que es uno mismo, bueno, evidentemente que siempre tenemos que dar un paso más porque no alcanza. No alcanza para cubrirnos, de alguna manera quedar satisfechos con la falta, o sea, satisfacer esa falta de manera permanente. O sea, el problema no es que no satisfacemos la falta, es que esa falta me lleva a otra falta. La satisfacción efímera de una falta, podría decir, me lleva a una falta más grande. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no he podido llenarla de la manera correcta. Ahí yo creo que ahí podría tener un primer pensamiento. Vos disculpame, yo siempre pienso en vivo. O sea, No, perfecto. yo voy Eso es pensando, por eso es que no te propuse de alguna manera que preparemos el programa y que esto sea libre, porque me parece que es un poco más espontáneo en ese sentido. perfecto, sí, es lo que nos gusta además, ¿no? Sí, O sea, sí. me hacía pensar esto que decías perdón, te Dale, corté, dale, dale. este, mm, en los comportamientos compulsivos que a veces se encuentra también ¿no? En algunos pacientes, ¿no? Porque este patrón del que tú estás hablando, ¿no? Claro que es como tú intentas llenar un vacío con algo que no lo llena, ¿no? O sea, tú crees que lo va a llenar, pero no lo llena, ¿no? Entonces intentas llenar y luego no se siente, o sea, no te llenó, vas en busca de otra cosa, lo intentas llenar, no lo llena, ¿no? Otra vez y otra vez, ¿no? Y entonces esto se empieza a convertir en, bueno, o sea, necesito llenar esto y entonces empiezo a caer en esta compulsividad y en este comportamiento un poco como adictivo, ¿no? Tratando de perseguir un montón de situaciones, eventos, materiales o tipos de relaciones que finalmente no me dan y nunca me van a dar lo que estoy pretendiendo llenar, ¿no? Claro, 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 tal cual. Y que en el peor de los casos, al no encontrar sentido a esta vorágine, las personas deciden que como la vida no tiene sentido, bueno, ¿para qué seguir viviendo, no? Entonces, eso sería en el peor de los casos. Ahora, yo escuchaba a una psicóloga que además es monja y además es cantante. Ella es muy conocida, se llama Hermana Glenda. Yo la conocí por sus canciones, pero después me enteré que era psicóloga. Y estuvo acá por Argentina, ella es chilena. Y
y escuchaba algo de ella alguna vez que hablaba sobre el vacío existencial y hablaba sobre una especie de desconexión. Y que en general ya vamos a ver desconexión de qué, ¿no? O sea, pero hablaba específicamente de la vanidad. Ella decía que algo vano es algo hueco, algo vacío, justamente, que viene de una palabra hebrea, que se dice Hebel, y que tiene que ver con aire, con viento, como algo efímero, algo que se te esfuma. Y es bien interesante porque si esa vanidad nos lleva a la desconexión, tendríamos que ver de qué manera nosotros nos tenemos que volver a conectar para poder encontrarle sentido a esta vida. ¿Y con qué nos tenemos que conectar? Ahora, bien, viste esta introducción, yo te voy a llevar a planos específicos para que podamos ir conversando y tratando de entender un poco sobre todos los aspectos de una persona, digamos, que se nos presenta a todos, ¿no? Esto es, como vos bien empezaste diciendo, esto es transversal. Y que en cierto sentido a todo el mundo se nos presenta esta pregunta y un sentido de vacío, ¿no? Entonces, si la persona, como dice el padre Castellani, que es donde yo lo leía esto, también psicólogo argentino, entre otras cosas, él plantea a la persona como un ser bio, socio, psico, espiritual. O sea, como alguien que tiene cuerpo, ¿sí? Que tiene cuerpo y también tiene conexiones naturales, digamos. Socio, que tiene que ver con nuestras relaciones con los otros. Psico, que tiene que ver, en este caso, con la mente, ¿sí? Y con mi personalidad, con mi propia alma, diría él. Y después espiritual, que, bueno, en definitiva eso tiene que ver con algo que me permita religarme con algo más allá de mi propia alma, ¿no? O sea, ya es la pregunta final, que es la pregunta por el origen y el fundamento de todo, que es la pregunta más metafísica de todas, diríamos. Pero en principio me gustaría que vamos a ir por partes. ¿Cómo ves vos a la persona cuando una psicología o una ideología define a la persona solamente o primordialmente por la parte biológica? ¿Cómo pensás vos que tiene que ser la relación de una persona, o cómo podemos, cómo te podría decir, cómo podemos pensarnos a nosotros en relación con nuestro cuerpo, como seres biológicos, para pensarnos bien y poner a cada cosa en su lugar, ¿no? Em, no, me hace pensar mucho tu pregunta porque, claro, para mí es algo muy natural, muy obvio, pero que justamente en esta época está muy cuestionado, ¿no? Hay muchas ideologías que cuestionan, devalúan o inclusive anulan el rol del cuerpo, ¿no? Ujú. Este, claro, somos un cuerpo, ¿no es cierto? Este, y ser un cuerpo implica que hay toda una serie, es más, ¿no? Cuando hablamos de nuestro cuerpo estamos hablando de evolución, ¿no? Estamos hablando de eh, cientos de miles de años de acumulación de conocimiento, entre comillas, de algún tipo, ¿no es cierto? Eh, nos facilitan la vida de maneras que muchas veces tenemos totalmente transparentada, ¿no? Ujú. Em, y sin los cuales no podríamos vivir, no podríamos organizar nada, digamos, nuestra forma de interactuar con las cosas, con el mundo, con las demás personas, parte de mecanismos, sistemas biológicos profundamente enraizados e importantes, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo que no sé qué tan bien grafica esta cuestión, pero creo que es muy relevante porque, por ejemplo, se encuentra mucho en la clínica, ¿no? A ver. Eh,
no sé, personas que a veces te dicen como, la tristeza no sirve, Ujú. ¿no? No debería estar triste porque no, ¿no? Por la tristeza no sirve para nada, ¿no? Y si te pones a pensar, claro, la tristeza es un mecanismo evolutivo que ha perdurado durante cientos de miles de millones de años, y que tiene un rol importante, ¿no es cierto? Si tú, eh, a mí, no sé, yo uso mucho la palabra divorcio, ¿no? Si tú te divorcias de estos aspectos de ti mismo, si no los quieres tomar en cuenta, si los quieres hacer a un lado, vas a estar funcionando de manera inadecuada. No vas a poder eh, desarrollarte, expandirte, ¿no? Digamos, ahorita en esta época la tristeza, pues, es una cosa eh, temida, a veces repudiada, ¿no? Vilificada a veces, ¿no? Es como, pero la tristeza es una emoción que nos lleva a la reflexión y a poder eh, enfrentarnos con algo que hemos perdido, hacer un duelo correcto y dejar de lado eso que hemos perdido y poder reencontrarnos con algo distinto, eh, y restablecer una relación, digamos, de crecimiento y desarrollo con alguna otra cosa, ¿no? Si no haces primero ese trabajo de reflexionar y soltar eso anterior que de algún modo ya murió, no puedes hacer ese nuevo trabajo de reconectarte con algo vivo que está ahí y que te permite seguir hacia adelante, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Entonces, hay una devaluación ahorita de todo lo biológico, de todo lo orgánico, el mismo cuerpo, ¿no? Vemos esta idea de que, digamos, todo el tema de ideología de género, ¿no? Que un poco el cuerpo no importa, este, y que, digamos, el sexo no influye en nada en el comportamiento de las personas, creo que finalmente te va a llevar a que termines divorciado de ciertos aspectos fundamentales tuyos, ¿no? Mm. Sí, me hace pensar eso, a, a que posturas como la ideología de género plantea que somos cuerpo, pero que solo somos cuerpo de alguna manera. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos como animalizándonos simplemente porque nosotros ponemos todo el énfasis en nuestro cuerpo, que de alguna manera está un poco, lo despreciamos por un lado, porque podemos pensar que podemos hacer con él lo que queramos, que no tiene un fin en sí mismo, nuestra corporalidad. Vos hablaste del sexo, hoy por hoy, bueno, seguramente de las páginas más rentables de Internet son los sitios de pornografía. Entonces estamos banalizando algo que es de las cosas más íntimas que tiene una persona y que realmente afectan. Y más o menos para dejar en claro que nosotros, si bien tenemos este aspecto corporal, ponerlo en el centro de la vida trae problemas, porque, por ejemplo, muchas personas pueden llegar a tener, bueno, se sabe muy bien con el tema bulimia y anorexia, que lo que está en el centro es el cuerpo, y que deviene de una sociedad perfeccionista en términos corporales. Deviene de que nosotros tengamos muchas exigencias estéticas, que son incumplibles, porque de hecho las personas que, por ejemplo, una página tan nociva como Instagram, una aplicación tan nociva como Instagram, que te permite ver la perfección de otros cuerpos, que en realidad no son tales porque están todos bajo filtros o bajo, bueno, diferentes bueno, Photoshops o esas cosas, digamos, que le hacen retoques a las fotos y que terminan, parecen cuerpos perfectos, pero que en la realidad no lo son. Bueno, eso por un lado.
si nosotros ponemos en el centro eso, bueno, vamos a tener personas que todo el tiempo van al gimnasio, que comen solamente lo que le hacen crecer los músculos, o lo que los pone más lindos, o lo que, etcétera, etcétera, etcétera. Y que devenimos en cirugías estéticas innecesarias, sobre todo cada vez más jóvenes, las personas que se quieren hacer cirugías, bueno, y todo lo que conlleva esto, que también tiene que ver con una sociedad de consumo, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con, yo entiendo que acá cuando nosotros somos seres biológicos, tenemos una relación, tanto con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia naturaleza y con el mundo en general. Entonces nosotros estamos tratando de, poniendo al cuerpo en el centro, poniendo nuestra corporalidad en el centro, podríamos decir así, llegamos también a algunos absurdos naturalistas, donde tenemos que no utilizar la naturaleza a nuestro favor, porque nosotros somos partes de la naturaleza. Nuestra naturaleza es, de alguna manera, somos parte de la naturaleza como un árbol, y el árbol tiene el mismo derecho que tengo yo. Bueno, esos absurdos que hay, porque los árboles no tienen derecho, lo que tienen derecho son solo las personas, justamente, porque son las que tienen capacidad de tener derechos y de obligarse al mismo tiempo. Entonces, estamos cayendo en algunas problemáticas, como el ecologismo, y bueno, y diversas corrientes que hay hoy por hoy, que son todas de corte progresista, evidentemente. Pero eso es cuando nosotros ponemos a la biología en el centro de nuestra vida. No sé si tenés algo como para cerrar el tema o directamente ya pasamos a lo que vendría a ser el aspecto social de las personas. Una idea, digamos, que me deja un poco pensando, ¿no? Porque claro, te escuchaba hablar y reconozco todas aquellas cosas de las que hablas. eh, y me podía pensar en lo difícil que es navegar el espacio sociocultural actual por lo incoherente que es, ¿no? Digamos, como tú dices, claro, hay un énfasis por poner el cuerpo en el medio, pero además por decir que el cuerpo en realidad no vale tanto y que puedes ignorarlo, y las dos cosas al mismo tiempo, promovidas casi digamos, con igual intensidad, ¿no? Es muy fácil, creo, eh, terminar no sabiendo qué pensar, ¿no? Digamos, yo creo que, y eso, eso yo creo que refleja muy bien la confusión y a veces inclusive que llega a desesperanza, ¿no? De algunas personas jóvenes, ¿no? Es como todo da igual, todo está bien, todo, ¿no? Todo está mal, no sé qué es qué, no sé qué es arriba, no sé qué es abajo, porque en verdad este lenguaje progresista que no tiene ningún tipo de cuidado en generar ningún tipo de coherencia, te puede plantear al mismo tiempo que tu cuerpo es lo central y lo más importante, pero que no tienes que escucharlo, ¿no? Claro, claramente. Sí, Pero puedes modificarlo a placer. así es. ¿Sí? Puede ser lo que quieras. Y es Mm. interesante. Vos sabés que en el aspecto social, bueno, yo me pregunto siempre, el otro y el primer otro, por excelencia, es la madre. O sea, el primer otro de todas las personas siempre fue y lo seguirá siendo la madre, porque es el ambiente donde yo crezco, ¿sí? Desde el momento de la concepción, cuando una persona empieza a ser, la primera relación que tiene es con una madre. Porque yo alguna vez escuchaba a una bióloga en el Congreso mexicano, la verdad que escuché un video de ella y nunca más lo pude recuperar, pero es un video tan fabuloso, lo tengo en la memoria, donde ella empezaba a explicar algo que es bastante interesante. Dice que una vez concebida la persona, ese embrión, cuando se va a colocar en la pared del útero, lo que hace el embrión es enviarle señales para que la mujer pueda, bueno, hacer lo que tiene que hacer en el proceso biológico. Pero es
ella, según esta explicación, ella decía que es el embrión el que lo hace. ¿Me explico? Entonces, ya de entrada ya tiene una relación, y por supuesto que la madre recibe la información del embrión, que hay vida en ella y empieza a presentar todo, digamos, de alguna manera a dejar todo en su lugar para que pueda darse la gestación. Pero esa relación que en el más ínfimo de nuestra corporalidad ya se da, empieza de esa manera. Bueno, y que sigue con todos los años, por eso es que uno dice, lo primero es la familia. Claro, la madre es la que gesta el primer otro, como digo yo, y que luego nos va a presentar, nos da la apertura al mundo para tener, obviamente, vamos a empezar a tener relación ya con el padre, con los hermanos y con la familia, que es el primer núcleo, ¿sí? Tan atacado hoy por hoy, pero es el primer núcleo fuerte para que podamos desarrollarnos de una manera sana. Y esta sociedad, atacando tanto a la familia y dando señales de consumismo masivo, yo creo que nos está haciendo olvidar lo que realmente es una relación con el otro, yo diría una relación con el prójimo, ¿no? No sé qué reflexiones podemos hacer respecto de esto y qué ves vos también, que yo calculo que a la gente le interesa mucho, qué ves vos en los casos clínicos, cómo ves vos el manejo dentro de la sociedad y la influencia de la sociedad en las personas. Eh, sí, es un tema que está, creo, en el centro del vacío existencial, digamos, ¿no? De la crisis de Occidente de sentido, ¿no? Porque estaba pensando, digamos, lo primero que pensaba cuando proponías ¿no? Estos aspectos del ser humano, ¿no? Bio, socio, psicoespiritual, que puede ser también bio, psico, socio, espiritual. Este socio y psico, en realidad, es muy difícil eh, ponerlo en orden, porque no sabes qué poner primero, si lo psico o lo socio en realidad en el ser humano son casi lo mismo, ¿no? Nuestra naturaleza tan profundamente social eh, determina que nuestra concepción de nosotros mismos dependa necesariamente de nuestra relación con este primer otro, ¿no? Que idealmente tendría que ser la madre, digamos que puede ser otra persona, pero finalmente la noción de familia es inescapable, ¿no es cierto? Este, mm, y la familia, como tú dices, está en un ataque constante últimamente, digamos, no me quiero, me voy a ir por una rama, o voy a hacer una mención en realidad, digamos, como eh, escuchaba el otro día a Jonathan Ramos hablar de los cuerpos intermedios, ¿no? Eh, que en general están siendo o están muy devaluados o muy empobrecidos, ¿no? Hay una fuerte noción de el Estado como lo más importante y más bien hay un empobrecimiento desde el núcleo, ¿no? Desde la familia. La familia ya no tiene por qué ser importante y más bien hay una invitación a consumir y a que lo que importa es lo material. Entonces, esto termina generando una atomización, una sensación muy, muy fuerte de soledad, de, em, inclusive a veces no terminar de poner a prueba estos elementos tan importantes de nuestra propia mente y de nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros, como es poder
resolver de forma, ¿no? Digamos, a través del amor y ¿no? el amor entendido como ágape, ¿no? En el seno de nuestra familia, esas diferencias que nos hacen distintos del otro, ¿no? En la familia, en teoría, tendríamos un espacio ideal para poder entender lo que es un otro, y para entenderme también entonces quién soy yo en relación a esos otros, ¿no? Se profundiza mucho mi concepción de mí mismo, mi forma de entenderme, me conozco, y entonces al conocerme, eh, eh, eso me permite desarrollarme, crecer, ser mucho más efectivo en las cosas que voy a hacer, saber hacia dónde quiero ir, ¿no? Y también me permite saber que va a haber un otro que no necesariamente va a pensar como yo, ¿no? Y que también tengo que de alguna manera incluirlo, ¿no? Y que si no coincidimos en todo, tampoco pasa nada, ¿no? Y él también puede incluirme a mí y no obligarme a pensar como él y viceversa, ¿no es cierto? Todo eso tan fundamental se está perdiendo, porque claro, ya no hay, digamos, las mamás son todas unas locas y el papá no vale de nada y ¿no? Además todos los hombres, ¿no? Con un poco estas ideas feministas, ¿no? Todos los hombres son unos autoritarios, tóxicos. eh, y entonces, claro, ya ese primer lugar en donde todas estas cosas tan importantes pueden suceder de forma saludable, ya no está. ¿Y qué nos quedan? Las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales hay toda una suerte eh, hay una superficialidad alucinante, ¿no? Todo lo que te interpela del otro es un fragmento retocado en Photoshop o de alguna otra manera del otro. Eh, ya no tienes por qué entrar en una verdadera relación y ahí resolver ciertas asperezas y en ese resolver asperezas crecer tú y crecer la otra persona, eso ya no es necesario, ¿no? Porque además si la otra persona no te cae bien, simplemente la borras de tus amigos y agregas a otro más, ¿no? Entonces yo creo que eso ha cambiado muchísimo y está realmente, digamos, yo no sé cuál va a ser el efecto de eso de aquí a 10 años, a 20 años, ¿no? La diferencia es muy grande, ¿no? Sí, o sea, se ha perdido el contacto personal con el otro, ¿no? Con respecto a la virtualidad. Y sí, es cierto, cierto. ¿Cómo ves vos la influencia de la sociedad en la persona? Es decir, hoy por hoy nosotros tenemos, de alguna manera, una influencia a través de redes sociales, a través de medios masivos de comunicación, etcétera, pero sobre todo de estas redes sociales. ¿Cómo ves vos la influencia que hay de las corrientes de pensamiento actuales para con la salud mental de las personas? Em, yo no sé si, digamos, este es un término un poco más técnico, ¿no? Pero algo que se está viendo cada vez más, que tiene que ver también con lo que estábamos conversando hace un ratito, igual, ¿no? Digamos, dentro de este plano psicosocial o psicológico, este, mm, a propósito de esta desintegración de la familia y de las relaciones en general, digamos, como te decía, ¿no? Uno aprende a ser quien es en relación a otros, ¿no? Uno en la matriz de ese ser social, uno se va conociendo a sí mismo y se va construyendo a sí mismo, ¿no? Y va aprendiendo a regularse emocionalmente y puede un poco como eh, no ser prisionero de sus propias emociones, de su rabia, ¿no? De alguna idea que a veces lo toma como que, no sé,
la otra persona es mala porque no hizo lo que yo quería que haga y yo experimento verdadero dolor porque esta persona que yo quiero, que yo pensé que tenía que hacer lo que yo quería que haga y no lo hizo, me lastima de verdad, ¿no? Entonces, a nivel digamos, con algunas personas que vienen a terapia y que están sufriendo profundamente por este tipo de cosas, este, mm, claro, o sea, hay una dificultad personal inclusive para poder eh, confiar en sus propias emociones y utilizar sus propias emociones para relacionarse con los demás y con el mundo de manera constructiva, ¿no? Y los medios de comunicación ahorita yo creo que lo que están haciendo es exacerbar todo eso, ¿no? O sea, porque claro, digamos, si digamos un poco la tierra, digamos, en la que las nociones socioculturales van a implantarse y germinar eventualmente, es una tierra débil, ¿no? Refiriéndome a este empobrecimiento de la propia persona y en su capacidad para relacionarse consigo mismo y con sus propias emociones, eh, empieza a encontrar en medios de comunicación una información completamente desordenada, en donde no importa, digamos, no hay ninguna lógica de base que haga que la información sea coherente. Hay un montón de personas diciendo cosas muy disímiles porque tienen sus propias agendas y, y enfrentando a unos grupos contra otros y se genera esta sensación como de enfrentamiento constante, ¿no? Digamos, y la imposibilidad de entender al otro, finalmente, ¿no? Uy, no, está así. Sí. Perdón, ahí está. Tal cual, lo que vos decís, la imposibilidad de entenderse, de comunicarse y todo lo que ello acarrea, ¿no? En la vida de una persona. Cuando uno no puede hacerse entender. Muy Sí, complejo, muy complejo. Eh, bien, más o menos quedó claro, digamos, la problemática que hay eh, en el aspecto eh, social. Y ahora, en el aspecto psicológico, en torno a la propia personalidad y a la propia identidad, que es más o menos de lo que venimos hablando un poco, eh, me parece muy interesante porque, como vos bien decís, es muy difícil decir que yo tengo un desarrollo propio independientemente de mi círculo social, sobre todo el familiar y el directo. Pero nosotros en alguna medida pasamos de ser totalmente dependientes a ya poder construir nuestra personalidad. ¿Por qué lo digo así como construir? Porque de alguna manera hay una responsabilidad propia en algún momento. Yo creo que es en el momento que ya tenemos una madurez para darnos cuenta de que por más que nuestra historia nos esté de alguna manera condicionando, somos capaces de reescribir páginas y de poder darle un sentido a todo lo que nosotros venimos viviendo y en función de un futuro que nosotros estamos buscando. Eso es la capacidad que tiene la libertad de la persona, la libertad personal. Y eso me parece totalmente fabuloso porque somos el único ser en el mundo que podemos hacer esto, ¿no? De alguna manera nos toca a nosotros la responsabilidad de tomar la rienda de nuestra vida para lo que viene. Yo creo que el vacío existencial es justamente esto, es que me está superando la realidad, me supera toda mi realidad,
porque yo no puedo construir justamente lo que debería construir. Vos viste que al principio empezaste hablando también, ¿qué debería hacer? Las personas se preguntan, yo no sé qué debería hacer. Y bueno, ese deber ser está impreso en nuestros corazones y de alguna manera tenemos que darle cabida, porque cuando nos empezamos a preguntar esto, por ahí deviene la angustia y la desesperación. Así que no sé qué opinás vos ya en relación al sentido de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en asumir nuestra historia y empezar a construir lo que viene de nosotros, ¿no? ¿Cómo ves vos esa capacidad humana que tienen las personas respecto de esto? Eh, bueno, es una pregunta compleja porque creo que de alguna manera incluye todos esos elementos de los que hemos estado hablando, ¿no? Porque no somos totalmente libres, ¿no? Tenemos toda una suerte de influencias biológicas, ¿no? Digamos, una naturaleza, ¿no? Tenemos una historia que comienza con nosotros como infantes, y somos, digamos, crecemos en el seno de una familia eh, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Y, digamos, con las limitaciones de nuestros padres, que muchas veces dejan huellas, huellas dolorosas, huellas complicadas de superar, ¿no? Porque, claro, digamos, el cerebro humano de un infante es, es un órgano muy potente y llenecito de potencial, de puro potencial, ¿no? Y rápidamente ese potencial se va sesgando, porque tiene que sesgarse, porque tiene que adaptarse a la vida, digamos, tiene que reducir ese potencial y encauzarlo, digamos, este, para empezar a ser efectivo en las cosas que va a tener que ir haciendo, ¿no? Que la vida le va a ir exigiendo y sus padres, y no siempre ese proceso o nunca en realidad está libre de sufrimientos, y entonces vamos empezando a incorporar diferentes maneras de ver el mundo y de interpretar las cosas, sin quererlo, ¿no? De forma automática, porque necesitamos en algún momento hacerlo así para adaptarnos al medio en el que estamos. Entonces, venimos con ese bagaje en el momento en el que ya nos damos cuenta que sí tenemos un grado importante de libertad, ¿no? Eso complejiza mucho, ¿no? Porque un poco para llevar las cosas al ámbito clínico, ¿no? Para comenzar, muchas veces es muy difícil que una persona acepte que podría necesitar un espacio de acompañamiento, para revisar algo de sí mismo, ¿no? Ya sea porque yo tengo mi forma de ver las cosas y mi forma de ver las cosas es la única forma de ver las cosas, que es una tendencia humana muy común, ¿no? Es como, no me interesa ver más porque esta es la forma ¿no? Como yo ya tengo la verdad y las demás formas de ver no me importan, ¿no? Como la actitud natural que llamaba Carl Rogers y Edmund Husserl primero. Pero por un lado eso, por otro lado también a veces la posibilidad de pedir ayuda también es compleja porque implica un compromiso con uno mismo y además una entrega de algún modo a exponerte a ver cosas de ti mismo que probablemente no te gusten nada y que te van a doler mucho, ¿no? Y ese paso también es complejo de dar, ¿no? Y una vez ya en un proceso de terapia, claro, digamos, es como
elemento por elemento, a veces hay esta lucha, ¿no? Estoy como, no, pero esto yo no lo quiero cambiar porque es mi forma de ser. O, eh, no, esto no lo quiero ver porque me duele mucho, ¿no? Y van a ser como obstáculos permanentes en el camino de una persona que quiere como autoexplorarse, ¿no? Pero el camino de autoexploración no solo es posible, sino es fundamental, porque nos lleva de aquello que nos ha venido dado de alguna manera por biología y por socialización, a realmente convertirnos en la persona que podemos ser y queremos ser, ¿no? Es un paso indispensable finalmente, digamos como si queremos realmente alcanzar nuestro potencial, tenemos que pasar por esa ruta, ¿no es cierto? Este, mm, no sé. Sí, no, me parece muy bueno. Me parece muy bueno porque justamente vos estabas hablando de potencialidad. Y sí, la persona tiene un alto grado de potencias a desarrollar y que siempre está abierta a ello, ¿no? Lo cual es fantástico. Pero al mismo tiempo nos angustia el hecho de no poder ir desarrollándolas. Y, y tampoco saber para qué las tengo que desarrollar. ¿Sí? Mm, ¿O qué potencias tengo que desarrollar más? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? Yo creo que siempre nosotros, cuando nos preguntamos un por qué, nos estamos preguntando por nuestros comienzos. Pero cuando nos preguntamos un para qué, nos preguntamos muchas veces por el origen de las cosas. O sea, hacia dónde van, ¿sí? Eh, tiene que ver con de dónde vienen también. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, en el coaching, ¿qué se enseña? Trayendo como estas técnicas que están muy difundidas hoy. En el coaching se enseña algo que es bastante interesante. Ellos te dicen, ¿cuándo? Nosotros hacemos la pregunta del por qué, la persona inmediatamente se retrotrae al pasado. ¿Sí? Pero ellos no están acá para hablar del pasado, sino para hablar de su futuro. O sea, para poder reconstruir el futuro, más allá de cómo haya sido su pasado. Claro, pero entonces ellos dicen, vos en vez de preguntarle por qué, tenés que preguntar para qué. Entonces la persona es como que se enfoca en el futuro. Pero están obviando, de alguna manera, una conexión entre las causas. Aristóteles, vos sabés bien, tiene 4 causas donde explica todas las cosas. Él explica que todo tiene una causa eficiente, una causa formal, una causa material y una causa final. Y en este caso, la causa eficiente tiene que ver con la causa final, porque quien lo hizo también es el mismo que le da el sentido a ello y le está dando la propuesta de sentido de la causa final, que es básicamente lo que nosotros estamos preguntándonos acá. Si nosotros seríamos aristotélicos, diríamos, cuando estás preguntando por el vacío existencial, estás preguntando por la falta de causa final de la persona. Entonces, en ese sentido, preguntarse por qué es la mitad de la pregunta del para qué. así es. Entonces, el coaching, al no tener profundidad, ¿sí? Porque no la tiene, porque evidentemente uno hace un curso de 6 meses y ya dice que es coach y se sienta frente a personas donde la persona por ahí desnuda un poco su alma y no sé si el coach sabe qué hacer con eso. El coach solamente le permite decir que es útil, ¿sí? Como que en realidad, de hecho, eso es el coaching, ¿no? El coaching se basa en la utilidad, como si las personas seríamos útiles. En realidad las personas no somos útiles, porque los útiles son medios para otros fines. Y como la persona no es un medio, sino un fin en sí mismo, bueno, ahí cambia la perspectiva totalmente. Entonces, si el coaching sería un poquito más aristotélico, entendería la importancia del preguntar por qué para poder resolver el para qué.
porque no podemos desligar una de otra pregunta. Las dos preguntas van entrelazadas y siempre nos interpelan al mismo tiempo, diría yo. No sé qué opinas de esto vos. Sí, digamos, y pensando justo en términos de lo que nos preocupa, ¿no? Que es el vacío existencial. eh, Tenemos lamentablemente muchas formas distintas de terapia, ¿no? Que no se ponen de acuerdo. Claro, digamos, la mente humana es tan compleja y la disciplina es tan joven que es inevitable que no haya un consenso completo aún, ¿no? Digamos, por más que vamos avanzando y digamos, las ciencias cognitivas dan un montón de respuestas que antes no teníamos y las neurociencias y nuestro conocimiento del cerebro y de la naturaleza humana también, ¿no? Digamos, todo eso va uh, permitiendo posibilidades de integración que antes no existían, pero eh, así como el coaching no le presta atención al porqué, digamos, a la historia, que es tan importante, ¿no? Hay muchas formas de terapia que solo le prestan atención a la historia, ¿no? Y que más bien, digamos, se quedan en que se puede convertir en un vicio grave a veces, creo. Se quedan, digamos, dándole vueltas a una historia y finalmente hasta terminan convirtiendo a la persona de algún modo en una especie de víctima, ¿no? Es como, claro, ya me pasó esto, tengo que hacer, simple, digamos, lo único que me queda es hacer las paces con estas cosas trágicas y terribles que me pasaron y que tiene un valor muy grande, porque muchas personas a veces, otra vez para usar la palabra, que es una palabra a mí me parece como muy gráfica, muy contundente, ¿no? Divorcio. Hay personas tan divorciadas consigo mismas que el hecho de revisar su historia les permiten justamente ese como religarse, ¿no es cierto? Que es fundamental, que es un primer paso, pero no preguntarse luego por el para qué, el hacia dónde, es también un error fundamental porque el ser humano necesita de ese para qué y para dónde. Es completo cuando tiene un para qué y para dónde. Cuando existe en su medio como un actor, un agente que además contribuye de manera positiva. Ese es como ¿no? Digamos, como el ser humano que se ha desarrollado y que está interpelado por el mundo que habita, ¿no? Este, no solo, digamos, centrado en qué le pasó internamente, ¿no? Me estaba pensando en algo claro, se me pasó contestarte antes porque, bueno, hice una respuesta un poco larga y me perdí, pero eh, en esta época en donde existen todas las dificultades de las que hemos hablado, ¿no? Digamos, un montón de posturas distintas que lo cuestionan casi todo. Eh, una de estas cosas cuestionan también la posibilidad de incluir al otro en mi construcción de mí mismo y en cómo yo me veo, ¿no? Digamos, es esta idea de, no, como yo me siento así y así soy, y es como, esta es mi identidad, y mi identidad yo la decido en mi propia cabeza, sin preguntarle a nadie y sin necesidad de que el mundo me informe sobre si esa identidad funciona o no funciona en la vida, ¿no? Yo simplemente me imagino que soy eso que yo me he imaginado ser y no importa si yo realmente estoy, si esto que yo me he imaginado ser realmente me permite desarrollarme, me permite relacionarme bien con los demás y tiene un rol positivo en mi comunidad, ¿no? Yo creo que en esa situación, todo por qué y para qué
pierde completa relevancia, ¿no? O sea, si yo puedo resolver todas las cuestiones en mi propia cabeza porque a mí se me ocurre, entonces ni el otro ni el para qué tienen valor, ¿no? Y eso nos priva y nos divorcia de un aspecto fundamental de nosotros mismos. Eso que acabas de decir es muy bueno. Vos sabés que pensando en esto, alguna vez, yo digo, muchas veces vamos al por qué sin el para qué, ¿no? O sea, vamos a hurgar nuestro pasado, situaciones que nos han sido significativas en nuestra vida, pero no tenemos mucha noción de para qué vivimos o el sentido de nuestra vida. Tenemos este aspecto de estamos en un vacío de alguna manera existencial. Entonces, cuando nosotros empezamos a hurgar en aquellos recuerdos, empezamos a darle sentido. Viste que, bueno, nosotros somos seres también hermeneutas, ¿no? Entonces siempre estamos haciendo hermenéutica de nuestro sentido, haciendo interpretación de nuestro pasado. Y muchas veces la gente, como para no sentirse mal, depende de qué es lo que le está sucediendo en el momento, empieza a reinterpretar el pasado. Y le da tantas reinterpretaciones como momentos esté viviendo. Entonces, si nosotros vamos al pasado a tratar, a buscar el sentido del presente, ¿sí? Sin tener nunca en cuenta el para qué yo estoy vivo, para qué, cuál es nuestra causa final, que justamente eso es darle sentido. O sea, esto de esta corriente de Víctor Frank, que en momentos tan dolorosos, encontrarle sentido a las cosas, bueno, evidentemente que se ha instalado, ¿no? Y hoy por hoy nos estamos preguntando y estamos usando términos que él mismo utilizó. Entonces, esta corriente, digamos, que instaló Víctor Frank, nosotros vamos siempre sin sentido, podemos reinterpretar el pasado de tantas maneras como quieramos. En cambio, cuando nosotros encontramos un sentido, empezamos a encontrar la verdadera interpretación y sentido que también tiene mi vida. Y yo creo que por ahí va también como para no, porque yo calculo que si yo soy una persona, un animal de diván, podría decir, y voy a un psicoanalista, examino mi pasado, y luego ya me canso de ir a ese psicoanalista y voy a otro psicoanalista y vuelvo a examinar mi pasado y vuelvo a hacer reinterpretaciones en función de cómo esté anímicamente, no sé de qué me serviría realmente. Simplemente podría ser un pequeño bálsamo, un pequeño analgésico, digamos, del momento para evitar el dolor, ¿sí? O para soportar, diría yo, el dolor de poder ir analizando mi pasado de una u otra manera. Y también mi presente, ¿no? Sobre todo como analgésico del dolor presente, pero nunca para construir mi vida. Yo creo que ahí está lo que nos está haciendo falta, ¿no? Que podríamos, a partir de aquí, ya pasar a lo que sería el aspecto espiritual de las personas. No sé qué opinás vos como para que lo cerremos al tema. Eh, Creo que yo creo que además después ya lo vengo pensando, ¿no? Porque, eh, claro, es otro aspecto del ser humano que también está tan cuestionado y empobrecido, ¿no? Claro, cuando hablamos de la realidad espiritual, digamos, en psicología, sobre todo, digamos, como es muy complejo entrar en temas, digamos, de repente más religiosos o más teológicos, eh, se intenta entender lo espiritual eh, acertadamente, creo, ¿no? Digamos, para guardar las formas de la psicología, digamos. Este,
como esta parte del ser humano en donde nos comprometemos con nuestros propios valores. Y desde nuestros propios valores, entonces salimos justamente a relacionarnos y comprometernos con el mundo de una determinada manera, ¿no? Positiva, ¿no? O sea, como constructiva, ¿no? Eh, y eso, digamos, como nosotros lo sabemos, claro, eso remite a a una tradición, en nuestro caso, judeocristiana, de valores muy profundos. Hay unos sistemas de valores muy ricos, muy complejos, que están a la base de toda nuestra civilización, de nuestra cultura, y que nos han dado orden desde siempre, ¿no? Nos han permitido ordenarnos en el mundo y saber eh, no solo cómo relacionarnos con los demás en comunidades más grandes, sino además a qué vale la pena que yo me dedique, ¿no? ¿No? ¿Qué vale la pena para que yo le dedique mi vida a eso? ¿No? ¿Qué es lo suficientemente importante para que yo, y como decía Frankel, ¿no? No solo a veces como dedicarle mi vida, sino también de repente dedicarle mi muerte, ¿no? Estoy dispuesto a morir por esta causa, ¿no? Este, y eso solo es posible cuando este ámbito, cuando este aspecto del ser humano que justamente nos interpela a este nivel, ¿no? De los valores fundamentales, de qué vale la pena, digamos, por qué vale la pena vivir y morir, ¿no? Em, Cuando en el momento actual, digamos, todo eso es ficción, en teoría, ¿no? Digamos, la narrativa sociocultural actual nos dice que todo eso es ficción, que en realidad todo es relativo, ¿no? O sea, tú eliges, pues, qué quieres hacer, pero en realidad nada vale la pena, nada es importante, todo da un poco igual, y en esa situación, claro, si todo da igual, entonces mejor me refugio en el placer, o me conformo con cualquier cosa, ¿no? Me conformo, cuando digo me conformo, es como eh, empiezo a vivir en base a lo que hacen los demás, ¿no? Este, o me someto a alguna causa de alguien más, ¿no? Como suceden con muchas ideologías, ¿no? Entonces, claro, quizás es el aspecto del ser humano que se ha empobrecido más con todas estas, digamos, esta historia de crisis en la filosofía y últimamente, digamos, que está bajo ataque directo digamos, por medio de estas filosofías más posmodernas, progresistas, ¿no? Tal Ya el cual. ser humano tiene que dedicarse, ¿no? O qué hacer. Sí, vos sabés que la modernidad trae la razón, ¿sí? Trae la diosa razón, de la cual es una diosa, la cual no, yo creo que, parafraseando a Nietzsche, no hemos podido matar todavía. Es es una racionalidad muy fuerte, donde nosotros nos ponemos a nosotros, nos inmanentizamos y ponemos a nosotros en lugar de aquello que es trascendente a nosotros, superior a nosotros. Yo creo que acá el concepto de Dios es muy fundamental, porque de alguna manera este aspecto religioso, vos hablabas de valores en la psicología. Mira, eso que vos decís está muy bien, porque evidentemente vos te manejas en un marco eh, científico y que tenés que darle un poco, en principio, un contexto profesional a la respuesta dentro de la psicología, te hablo, ¿no? Pero yo Así es. puedo, básicamente, de alguna manera salir un poco de la psicología y vincularla a estos sistemas de valores
con el origen del sistema, de los sistemas de valores judeocristianos, que básicamente es la religión. Entonces, si nosotros queremos los valores, una vez Habermas, hablando con Ratzinger, le decía, a nosotros nos gustan sus valores, pero no nos gusta su religión. Y evidentemente nosotros no podemos secar las raíces de la religión, de los valores. Esos valores son frutos de una religión. Entonces la religiosidad es muy importante en esos términos, y las Claro, que él personas... decía que este sistema de valores era un árbol, pues, ¿no? Claro, Y tenía unas raíces y que si esas raíces morían, moría también el árbol, ¿no? claramente, claramente. Y bueno, básicamente nosotros necesitamos entender la conexión con la religión. Religión significa religar. Ahora, nos preguntamos con qué nos estamos religando. Entonces, este concepto de que podemos nosotros vincularnos desde razonamientos, y, por ejemplo, a través de Tomás de Aquino con las 5 vías, y empezar a preguntarnos si realmente existe un Dios. Eso es una de las preguntas fundamentales que todo ser humano se debe hacer. Y que tiene que contestar de alguna manera. Y si no existe ese Dios, preguntar con qué estamos reemplazando aquel fundamento, que es, yo creo que una pregunta que no puede tener otra respuesta con que si hay un fundamento. O sea, estamos preguntando por cuál es el fundamento en realidad. Porque evidentemente nosotros, si tenemos en cuenta el principio de causalidad, que es inherente a todo, si todo aquello que existe tiene una causa de ser, evidentemente vamos a llegar a últimas causas, que eso es fundamental, entenderlo, digamos. ¿Sí? Si nosotros negamos los principios de causalidad y empezamos a pensar de que las cosas surgen y brotan de la nada, bueno, evidentemente nunca vamos a tener necesidades de preguntarnos por lo último, ¿sí? Pero claro, yo creo que ahí radica filosóficamente, teológicamente, el principio, en principio, digamos, la falta de sentido. Porque si nada tiene una causa, si nosotros rompemos con el principio de causalidad, ahí es donde nunca podemos llegar a una última causa, a un primer motor, como diría Aristóteles, ¿no? De alguna manera, pero y no tengo a dónde religarme, ¿sí? Pierdo ese lugar que tiene la religión para la gente en general. Nosotros, bueno, yo soy católico, digamos, y eso lo encuentro en la Iglesia Católica, pero la religión tiene un sentido espiritual en el hombre que lo permite ubicarse dentro del cosmos, ¿sí? Y permite hacer todo, ubicar todo en su justa medida y en su justo lugar. Yo diría que si nosotros tenemos un buen sentido espiritual, vamos a entender nuestro sentido psicológico, vamos a entender cómo nos tenemos que relacionar con nosotros y también vamos a entender la naturaleza y el cuerpo que tenemos. Entonces, yo creo que a partir de tener ordenados todos estos campos, que ese orden lo da la espiritualidad, es que podemos llegar a conocer realmente cómo funciona la psicología humana y en desmedro, digamos, de lo que hoy se considera que nosotros tenemos que actuar solamente sobre lo fenoménico, ¿sí? Pero claro, lo fenoménico tiene una causa, ¿me explico? Y si nosotros queremos negar las causas, bueno, evidentemente que algo nos estará faltando para poder solucionar los problemas de las personas y sobre todo de este sentido espiritual, perdón, de este vacío espiritual, de esta falta de sentido, que, como yo dije al principio, a mi entender, a mi humilde entender, es una señal de una desconexión, justamente hablando de desconexiones, de una desconexión espiritual que tiene la persona, porque evidentemente nos está faltando volver a ligarnos con el origen de la vida y el sentido de la vida, que no lo damos nosotros, porque ustedes fíjense que
Víctor Frank, cuando escribe su libro, él dice el hombre en busca de sentido, no el hombre en busca de crear el sentido. Él está buscando algo que ya existe, no está estableciendo algo nuevo, ¿sí? Que eso es algo importante a tener en cuenta. No, y Víctor Frankl justamente decía que si bien nuestros valores tradicionales habían sido, digamos, prácticamente destruidos, digamos, este, le quedaba al ser humano una ruta fundamental para llegar a su sentido, ¿no? A descubrir su sentido, porque, y que esa ruta era la responsabilidad, ¿no? Digamos, un poco era como, eh, mira a tu alrededor, ahí tienes las respuestas, mira a tu alrededor y mira, ¿no? Observa estas situaciones que demandan de ti que te hagas responsable de ellas. Y así comienza tu ruta sin sentido. Cada persona puede ver aspectos de su vida eh, de los que nadie se está haciendo cargo y que es importante que alguien se haga cargo. Si tú empiezas con eso, vas a empezar a encontrar tu sentido. Ese es tu camino, digamos. En ausencia de valores, igual te queda eso. Claro, igual te queda la realidad. Claro, así Tal cual, es. tal cual. Bueno, Felipe, la verdad que un placer haberte tenido acá en el canal y espero tenerte en otras oportunidades para que sigamos conversando sobre temas que realmente nos interesen a todos. Así que, bueno, te agradezco, te dejo que cierres con lo que quieras. Les recomiendo el canal de Felipe San Román. ¿Tiene un nombre particular tu canal o no, Felipe? No, ¿Cómo lo podemos no, encontrar? Felipe San Román, mi nombre. Perfecto. Bueno, les recomendamos para que lo puedan buscar, ir al canal de Felipe. Y bueno, dejamos que Felipe, como invitado, pueda cerrar acá la conversación. Y muchas gracias por haber estado, Felipe, acá en el canal. Gracias a ti, más bien, siempre un placer conversar contigo. Eh, Son las conversaciones que nos gusta tener al final. Y además de temas tan importantes, ¿no? Como claro, pensaba en todo este paso que hemos hecho por estos aspectos del ser humano que tú propusiste, ¿no? Claro, apuntan directamente a no solo de qué nos tenemos que hacer cargo, sino también cómo todos estos heridos o empobrecidos en nuestra época actual por alguna razón, ¿no? Digamos, cuestionamientos en distintos niveles, ¿no? Entonces, quizás para cerrar, nada, haría una invitación a las personas a que puedan como hacer una revisión seria de quiénes son, por qué son como son y cuál es su rol en el mundo, ¿no? Porque respondiendo a esas preguntas creo que, digamos, todos siendo un poco más responsables con nosotros mismos y con nuestra situación en el mundo, podemos revertir esta crisis, que es una crisis real que nos está haciendo sufrir a todos, ¿no? Así es, Felipe. Así es. Mm. Bueno, espero que hayan disfrutado de Felipe tanto como yo y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí. Chao, chao, todo, chao, y gracias. Chao, chao, chao. Gracias.